Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de IA, inteligencia artificial, y todo lo que va a suponer para el futuro inmediato de la humanidad. En breve, en muy pocos años, vamos a tener robots inteligentes en nuestras casas, a modo de ayudantes personales, capaces de limpiar, de cocinar y de cuidar hasta de nuestros hijos, pero también capaces de trabajar por nosotros. Esto ya lo avanzamos hace justo un año en este mismo programa y ya está empezando a convertirse en realidad. Robots, coches que conducen absolutamente solos, fábricas automatizadas, realidad virtual, un mundo, atención, sin necesidad de trabajar y donde ni siquiera exista el dinero, porque tendremos todo lo que queramos a nuestro alcance. Suena utópico, ¿verdad? Bueno, pues hace apenas también un siglo también era impensable que el hombre llegara a la luna o que pudiéramos trabajar a distancia a través de un móvil o de un ordenador o que los ejércitos emplearan drones en lugar de soldados. Y todo esto, sin embargo, ya es realidad. Os aseguro que no es ciencia ficción. La revolución de la IA ya está aquí y lo va a cambiar absolutamente todo. ¿Qué mundo nos espera? ¿Cuál va a ser el futuro inmediato? Lo vamos a abordar de la mano de dos grandes expertos. Uno internacional, conocido por todos, el gran Elon Musk, fundador de Tesla, y otro español, de aquí, de la tierra, de la casa, Rafael Tamames, experto en inteligencia artificial. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y al revés, cómo un país rico, como es el caso de España, se está convirtiendo en un país pobre, y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo imperante. Porque, amigos, el socialismo mata, el socialismo es ruina, así que despierta, que no te engañen. Aprovecha estas navidades para comprar el libro, regalárselo a ese cuñado Rojeras que no tiene ni puñetera idea de economía. En la descripción del vídeo vais a encontrar un enlace. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Amigos, inteligencia artificial, IA, ¿qué significa? ¿Cómo funciona? ¿Qué va a suponer? ¿Cómo nos va a cambiar la vida? ¿Cómo nos está cambiando ya la vida? Muchas de estas preguntas ya tienen respuesta y para abordarlas contamos, como siempre, con los mejores expertos. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Rafael Tamames, que es emprendedor y tecnólogo, fundador y presidente de la empresa Vivid Vision y experto en inteligencia artificial. Tanto es así que ha publicado un libro sobre la materia que lleva por título La inteligencia artificial y tú, donde explica la revolución que va a suponer y de hecho ya está suponiendo la IA. Podéis encontrar un enlace al libro en la descripción de este mismo vídeo. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Gracias por invitarme. Un auténtico placer que estés con nosotros. Bueno, empecemos por el principio, por lo básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo nos lo puedes explicar de una forma sencilla, comprensible para todos? Bueno, la inteligencia artificial, aunque tiene ese nombre, y lo define una de las personas que entrevisté en el libro, no es más que estadística con esteroides. Es decir, es un gran procesamiento de datos y una estadística muy heavy para tener diferentes variables en ese procesamiento de datos y dar respuestas y soluciones sobre todo lo que tiene que ver con la IA generativa. Pero se está hablando incluso de la posibilidad de que la inteligencia artificial llegue a tener conciencia de sí misma. ¿Es algo que piensa por sí mismo o es una especie de contenedor, de corta pega de lo que piensa y de lo que siente la humanidad? Este es el problema, no de este medio, que en este medio se informa, sino de la mucha desinformación que hay en los medios, ¿no? Es decir, está muy bien, y sobre todo el relato que tenemos de las películas y de las series, de bueno, una inteligencia artificial que nos va a dominar a todos. La última película de Tom Cruise que hablaba de que una inteligencia nos iba a dominar todo el mundo y había que poder desactivarla. Bueno, estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de eso.
y cualquier idea sobre eso está muy poco fundamentada. Tú eres bastante optimista en tu libro, das una visión muy positiva sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todas las ventajas que va a suponer, pero no todo el mundo piensa igual. Hay mucha gente, y ya lo hemos visto en muchos artículos, en muchos medios de comunicación, que hablan de la IA como una amenaza, cuidado, no solo para nuestro empleo, se van a destruir millones de puestos de trabajo, sino incluso para nuestra supervivencia. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, ahí vuelvo un poco al periodismo, que tú sabes mucho de ellos, ¿no? Es decir, ¿qué vende más, no? Un titular negativo catastrofista o uno positivo y razonado, ¿no? Hay un dicho que dice, good news, no news. O sea, No, buenas noticias no son noticias. no, y parece que tampoco que good news sean facturables, ¿no? Es decir, que sean rentables para los medios, ¿no? Al final, yo lo explicaba también en otras entrevistas, ¿no? Es como un coche, ¿no? Pues un coche, lamentablemente, hay 4 desalmados que lo pueden utilizar para cosas malas, pero la utilidad del coche durante todos los días para la mayoría de seres humanos de este planeta es beneficiosa. La inteligencia artificial, la tecnología en base, es muy positiva para la sociedad y no hace más que conectarse con el capitalismo, en el que creo que tanto creemos tú y yo, que mejora el mundo de manera exponencial año tras año. Lo que pasa es que, claro, hay usos. Si le damos la inteligencia artificial a Putin, pues seguramente pues no la va a utilizar para fines buenos, pero vuelve a ser la utilización de ella por el hombre. Sé que está muy manido lo de la herramienta, etcétera y tal, pero es que es la pura verdad. Al final, la tecnología, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta. En manos equivocadas, pues se utilizará mal, obviamente. Pero en todo caso, ¿descartas por completo un escenario apocalíptico estilo Terminator, de que una gran inteligencia artificial que cobra conciencia de sí misma y dice el humano es prescindible porque no me hace caso, por lo que sea, pero y me cargo a la humanidad? ¿Eso es factible o quién sabe? O no se puede saber. Yo creo que puede haber otras cosas que hagan que se cargue a la humanidad, pero no creo que la inteligencia artificial... Y mira que Terminator, cuando yo era pequeño, era de mis películas favoritas, ¿no? O sea, que estaba muy bien. Pero las películas y las series son una cosa. Si es verdad que esto es como Los Simpsons, ¿no? Y yo soy muy fan de Los Simpsons. ¿Le acertaron a esto? Bueno, claro, Los Simpsons ha tirado tantas teorías que en alguna tiene que acertar. Entonces dices, bueno, las series, ¿no? Igual que se habla de Black Mirror. Bueno, pero en esto, digo, bueno, claro, o sea, tiras tantas derivadas que alguna le tienes que pegar, ¿no? Obviamente, no me gusta ser futuro, o sea, lo que pase dentro de 30, 50, 60 años es que nadie lo sabe, pero lo que son los próximos 3, 5 años no estamos en esa visión apocalíptica. Lo único es que no somos muy conscientes, es decir, si ahora nos dijeran, o sea, hace 20 años nos dijeran, mejor dicho, oye, pues vamos a estar todos conectados al móvil y lo vamos a llevar en nuestra mano, entonces mucha gente dirá, no, hombre, eso no me va a pasar a mí, y yo no voy a tener esa dependencia, ¿para qué lo voy a utilizar?, etcétera. Bueno, como se va transformando la tecnología y se va metiendo en nuestras vidas, ahora lo naturalizamos. Pero si tiramos para atrás, ¿no? Entonces, esa naturalización, o sea, como yo soy optimista y soy emprendedor, siempre veo las bondades de lo que tiene la tecnología y el crecimiento y resolver retos, ¿no? Viene sobre todo de esa experiencia emprendedora de haber nacido así. Claro que va a haber malos usos, pero es que eso es consustancial al ser humano. Tú, como digo, eres optimista en tu libro. ¿En qué te sustentas, en qué se sustenta ese optimismo? ¿En qué se basa? ¿Cómo ves el mundo dentro de pocos años, a corto o medio plazo, gracias a la aplicación de la IA, que ya lo estamos empezando a incorporar en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en nuestra vida diaria, en el mundo de las empresas? ¿Cuáles son las principales ventajas que ya nos puede ofrecer la IA o que nos va a ofrecer en muy poco tiempo? Bueno, es una pregunta en dos y bueno, digo, ¿en qué te basas, no? Es decir, mis 2 libros se basan en 2 cosas, que son los datos, o sea, investigar, y una parte que es hablar con expertos, ¿no? Y es un déficit que también tenemos lamentablemente en el periodismo actual. Es decir, cada vez hay menos investigación y cada vez hay menos hablar con los expertos. Entonces, primero en los datos, y lo comenté en mi primer libro, lo que es el Instituto Mundial de Robótica, los 5 países que más robots por habitantes o por trabajadores tienen, son 5 países que tienen casi pleno empleo. Hablamos de países asiáticos como Corea del Sur, como Japón, etcétera. No hay un problema de empleo. Es decir, es algo contrafáctico, ¿no? Es decir, uno piensa decir, bueno, si hay robots, entonces no va a haber gente trabajando. Bueno, pues los países que tienen más robótica, los países que tienen más robots desde hace años, tienen casi pleno empleo. Entonces es una falacia decir que si hay robots se va a crujir el empleo. Todo lo contrario. Es todo Cuando lo una contrario. economía está más tecnificada, con más robótica, con más innovación, con más tecnología, más empleo hay. Claro, y sobre todo porque se sofistica más, es mucho más eficiente y sobre todo puede competir globalmente. El problema vuelve a ser la formación. O
O sea, la formación es el talón de Aquiles y la conciencia crítica de los países. Igual que lo voy a comprar para estas Navidades tu libro, Te lo regalo. el socialismo nos genera ruina, pues esa parte del socialismo, del colectivismo, nos lleva a tomar decisiones equivocadas, ¿no? A hacer prohibiciones sobre la tecnología, a ponerla como la mala de la película, como un chivo expiatorio. Bueno, perfecto. Como sigamos trabajando así, lo que va a haber es más pobreza. Es decir, prohibir y no hacer algo, una economía tecnificada, pues nos va a pasar lo que no nos pasa. Todo igual, pues. Cuando vinieron los coches, los caballos, las industrias, o sea, todo se tecnifica y los países que más se han tecnificado, más se han sofisticado, pues supongo que lo comentarás en tu libro, son los que mejor les ha ido. Sí. O sea, digo, porque no hay economías prósperas si no hay libertad y no hay tecnología en los procesos productivos. O sea, es que eso es, digo que lo pones en tu libro, pero digo que eso es de Catón, o sea, ya está más que estudiado. Y luego hablar con expertos. O sea, cuando alguien, oye, va a quitar, entonces hablas con gente y dice, oye, quita el empleo aquí, quita el empleo allá. Pues no. O sea, es decir, en el libro entrevisto a la gente del MIT de la parte de salud, que están trabajando mucho, una de las primeras inversoras de OpenAI, etcétera. Y luego me comentan mucho, y para cerrar esta primera parte de la pregunta, sobre el tema de la economía. Oye, pero que una burbuja de empresas. Bueno, como en todas las disrupciones tecnológicas va a haber ganadores y perdedores. Pero no es la IA no funciona. Porque mañana hay una empresa de IA que se vaya a tomar por saco, perdón, no quiere decir que haya otras. Lo que pasa es que es una lucha por un mercado que es muy jugoso y obviamente los que tienen más recursos están intentando pujar por él. Pero el mercado existe y se está creando, ¿no? Y entonces, eso también es realidad económica, pero eso no quita de que vaya a haber empresas que funcionen o no. O que haya una percepción de que hay un inversor que le parezca una empresa cara o barata. Eso siempre va a pasar. Y decir, oye, pues yo no creo que valga tanto esta empresa. Bueno, eso es totalmente razonable. Lo que no es razonable es decir que porque una empresa está cara, va a haber una burbuja. Entonces, ¿qué nos trae la IA? Bueno, lo estamos viendo. Es decir, no hay nadie ahora mismo en un mundo occidental que no tenga ChatGPT o similares, un Perplexity, Cloud es menos conocido en España, etcétera. No hay nadie que no lo tenga como herramienta. Un dato, el primer año desde hace mucho tiempo en el que las búsquedas de Google están bajando ha sido este año, Correcto. en 2025. ¿Por qué? Una cosa obvia que nos está pasando a todos. Más gente está buscando vía ChatGPT, por contexto, y lo que antes pensaba la gente de, bueno, lo mejor que me puede, o sea, la información o el conocimiento mundial sobre una búsqueda me lo puede dar Google en sus 10 primeros resultados o en los 3 primeros resultados. Ahora la gente está pensando que el mejor conocimiento está en ChatGPT, que tiene dos derivadas, que es muy bueno, pero que también lo que tenemos que entender, y Kahneman lo decía en su libro, que es también un tema cerebral de pereza, que nos pasa mucho en el cerebro a los seres humanos. Es decir, racionalmente, ChatGPT ni Google tienen el conocimiento mundial absoluto, ni la veracidad, ni la certeza. Pero al hacer una pregunta a ChatGPT nos preguntan, bueno, ¿cuánto me costaría realmente a mí buscar la veracidad sobre hecho? Joder, me costaría horas y horas. Bueno, voy a jugármela a que lo que me dé tenga una currency, o sea, una probabilidad lo más certera sobre un dato, sabiendo que la IA se equivoca. Y entonces ahí vamos con los críticos. Bueno, pero es que la IA no es perfecta, es que alucina, es que... Bueno, hombre, está nuestra conciencia crítica. O sea, vuelvo a lo mismo. Claro, si nos convertimos todos en idiotas, pues acabará una inteligencia artificial dominándonos. Pero si no hay formación, si no hay conciencia crítica, si no sabes manejar una herramienta, pues te la colarán. Y obviamente, pues es como decir, yo busqué una cosa en Google o busqué una cosa en la Wikipedia, como me dijo que el señor este estaba muerto, pero bueno, o sea, un poquito de criterio, de sentido común, ¿no? No hay sentido común, no hay criterio, cada vez hay menos pensamiento crítico. Y eso debe de alertarnos, ¿no? O sea, es decir, eso es los pueblos que menos formados están, los que menos hacen raciocinio, o sea, pues, volviendo otra vez a tu libro, pero por citar cosas buenas, ¿no? Si alguien realmente piensa las cosas, es decir, el socialismo no es el camino. Es decir, pero claro, cuanto menos te hacen pensar o cuanto menos te hacen razonar, pues puedes tomar elecciones equivocadas. Y este es el mismo caso, la tecnología son vasos comunicantes. Y ahora mismo las empresas lo que tienen que entender es que tienen a su disposición lo que tenían las grandes empresas hace años. Un acceso muy barato a alto procesamiento de texto a una fracción de coste como era antes. Como ha sido el mercado del cloud y del alojamiento estos años, ¿no? Es decir, antes tener servidores, tener una potencia de servidores, lo tenían pues los bancos. Era enormemente caro, al igual que cuando nacieron los ordenadores, eran ordenadores que ocupaban una sala entera, una habitación que costaban millones y millones de dólares, el primer ordenador de IBM. Totalmente. Y ahora, sin embargo, todos tenemos el ordenador aquí, en un microchip que vale poquísimo. Eso es. Y entonces ahora las bondades, lo bueno que tenemos es que tenemos por muy poco coste el acceso. Y eso es brutal para
y sobre todo que es transversal a nivel generacional, a nivel tamaño de empresa. Entonces tenemos a nuestra disposición y también que entendamos que tenemos a nuestra disposición lo que es la IA generativa. Luego hay tecnologías para robótica, etcétera, pues que tienen otras derivadas y tienen otros costes, obviamente. Esto es muy importante, lo que estás comentando, Rafa, porque frente al mito, frente a la falacia, frente a la mentira de que la innovación tecnológica, los avances tecnológicos destruyen empleo, esto ya pasaba en la Revolución Industrial en el Reino Unido, los llamados luditas. El ludismo era un movimiento, esos era el origen, uno de los... Es que ahora tenemos los neoluditas. Claro, los neoluditas, el origen un poco de los sindicatos al estilo de Pepe Álvarez, UGT y Comisiones Obreras, que decían, hombre, claro, es que si llegan las máquinas, la máquina de vapor y las fábricas con máquinas, pues se destruyen puestos de trabajo y boicoteaban las fábricas, las incendiaban. Era un atraso absoluto y sin embargo el dato que ha puesto Rafa encima de la mesa es muy relevante. Las economías más digitalizadas, las más innovadoras, las que invierten en más tecnología, las más tecnificadas, son las que tienen pleno empleo. Esto ha pasado siempre con cualquier avance. Cuando llegó el coche, pues lógicamente la gente dejó de ir en carros y en la industria del carro pues tuvo una serie de dificultades, pero se transformó y sin embargo hubo muchísimas más ventajas y se crearon muchísimos nuevos puestos de trabajo gracias a la introducción de una innovación como fue el vehículo a motor. O lo mismo con la electricidad, pues los fabricantes de velas lo pasaron mal durante un tiempo, pero oye, siguen existiendo velas, por cierto, y seguramente no, seguro se fabrican en mayor cantidad que hace siglo y medio. ¿Por qué? Porque hay más población, porque hay más gente, porque hay otro tipo de utilidades y sin embargo el nacimiento de la electricidad trajo, bueno, todo tipo de ventajas. Por lo tanto, es lo que se denomina destrucción creativa. Es decir, se destruye algo, pero al mismo tiempo se crea empleo y riqueza en otro tipo de áreas. Fíjate, comentábamos, Rafa, que íbamos a abordar también esta cuestión de la mano de Elon Musk, que como bien saben todos ustedes, como sabéis vosotros, es el hombre más rico del planeta, el fundador de Tesla. Musk ha concedido una entrevista hace muy pocos días, una larga entrevista a un famoso youtuber, empresario, inversor indio llamado Nikhil Kamath, donde, entre otras muchas cuestiones, avanza el nuevo mundo que va a traer consigo la inteligencia artificial. Y hay algunas afirmaciones que me gustaría comentar contigo, Rafa, que me parecen especialmente destacables. Para empezar, dice Elon Musk que la IA, combinada con la robótica, con los robots, van a impulsar una explosión de productividad sin precedentes en muy poco tiempo. Habla de 3 a 5 años, lo que va a conducir a una deflación generalizada. Dice que va a haber tal aumento de producción de bienes y servicios que la oferta va a ser muy superior a la demanda y que esto va a llevar a una caída relativa de los precios. Avanzamos, no tan a corto plazo quizás, porque más también se caracteriza por decir esto va a suceder mañana. El coche autónomo... la primera vez que empezó a hablar del coche autónomo fue hace 10-15 años y ya decía, dentro de dos, y no se cumplía exactamente el pronóstico, pero el coche autónomo ya está en nuestras ciudades, especialmente en Estados Unidos, que se permite, en Europa no tanto. Quizás no a tan corto plazo, pero lo que dice Elon Musk es que va a haber abundancia, una economía de abundancia gracias a la introducción de robots con inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión, Rafa? ¿Vamos hacia un mundo de riqueza y abundancia? Sí, pero con unos matices, ¿no? Es decir, Elon Musk al final es innegable el talento, la visión que tiene y otra cosa, bueno, como todo en la vida, todo lo que diga tiene que tener razón o tiene que acertar, ¿no? Y también es una persona muy mediática y que le encanta un poco ser divulgador de esto. Bueno, él lo ha vivido también en el gobierno americano, donde, por lo que sea, desconozco las causas, pues ha durado poco, ¿no? Muy poco. Entonces, al final, sobre una visión totalmente, llámalo libertaria, de libre empresa, como no la entendemos aquí, podemos caminar hacia ese mundo de abundancia. Bueno, pero el mundo no es así, ¿no? No pasa como el coche autónomo. Yo soy uno de los defensores del coche autónomo. Podemos cargar las tintas y debemos, y yo soy muy crítico con la legislación europea, de no tenemos aquí coche autónomo, pero por pura legislación, Total. no por tecnología. Pero Estados Unidos, que es un país libre y mucho más a favor de la innovación que lo que es Europa, muchas ciudades, o sea, son pocas las ciudades que también autorizan el coche autónomo, o sea, no son tantas, es decir, tanto Waymo de Google como Tesla, o sea, realmente no es en todo el país que puedes utilizar coches autónomos porque
hay diferentes tipos de legislaciones por estados. Entonces, yo lo que diría a Elon Musk, ojalá lo tuviéramos aquí, es sí, pero no está concibiendo todas las dificultades que hay en el mundo y decir todos los factores que hay en contra de que vayamos a esa Arcadia o a esa abundancia. Las condiciones existen, pero vuelvo también al caso del capitalismo y luego uno a la tecnología, que es una de mis pasiones. Es decir, está totalmente explicado, ¿no? Que hay países que si adoptan una serie de medidas son más prósperos. Bueno, ¿qué pasa? Porque otros no lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas decisiones personales, hay unas decisiones políticas, hay unas agendas de diferentes personas, que por mucho que haya tecnología, por mucho sí, o sea, hay tecnología en el mundo y Cuba podría estar genial. Bueno, pero Cuba tiene una serie de restricciones, una serie de políticas, una dictadura que lo impide, ¿no? Entonces, al final tiene que ver mucho con el control, pero a veces, y está bien que nos metamos con los políticos, pero también hay status quo en los países, hay grupos de interés, hay grupos de poder, que yo siempre les digo que los que critican la tecnología, el 5 o 10% pueden ser, Manuel, que lo hagan de manera honesta intelectualmente, pero el 90% es porque algo les está molestando. Por interés. Algo le está quitando. Sí. Ha pasado y vuelvo porque es un lugar recurrente para nosotros en los medios de comunicación. Yo me he pasado años hablando con medios de comunicación, entonces Internet es lo peor, Internet no va a quitar todo, tal. Bueno, pues por no innovar, por no trabajar, al final es una adaptación a leches, ¿no? Es decir, como ven que los ingresos del papel bajan, o sea, una digitalización forzada. Entonces, la IA para algunos sectores del mercado va a ser forzado. Entonces, va a ser un desastre porque se va a adaptar mal. Lo que está planteando Elon Musk es que es verdad, las condiciones están para que pase eso, pero tanto los grupos de poder como los políticos no nos están dejando llegar a eso. Esto es interesante porque Elon Musk lo que habla es que la innovación, la combinación de robótica e inteligencia artificial puede crear las condiciones para que haya una economía de enorme abundancia, donde no haya ningún tipo de necesidad, pero como bien comenta Rafa, todo va a depender, claro, cada país tiene sus normas, hay estados que sí permitirán la innovación y por lo tanto van a propiciar esa economía de abundancia y habrá otros que sigan poniendo palos en las ruedas y por lo tanto generen escasez de forma artificial. Pero lo bueno, lo importante es que de la mano de la IA y de la robótica posiblemente se vayan a crear las condiciones o al menos tengamos a nuestra disposición la capacidad, la posibilidad de tener una economía tremendamente abundante gracias precisamente a la robotización, es decir, que haya robots a nuestra disposición capaces de crear todo tipo de bienes y servicios y por lo tanto haya más oferta que demanda y eso incluso genere deflación, es decir, caída de precios. Fijaos, ¿esto es un sueño? ¿Esto es una utopía? Pues no, no es una utopía. Ya se ha anunciado la comercialización del primer robot doméstico en Estados Unidos. Ya es posible reservarlo, encargarlo y recibirlo en el año 2026. Y Elon Musk también tiene dentro de sus empresas una filial llamada Optimus, que se dedica precisamente a la creación de robots. Y Elon Musk ha dicho literalmente que la producción en masa de sus robots Optimus comenzará el próximo año. Y según Musk, va a ser el producto más vendido de la historia de la humanidad. Fijaos en el robot que ya ha anunciado una compañía norteamericana. Tenemos ahí las imágenes. A mí esto me ha llamado poderosamente la atención. Es una empresa de tecnología estadounidense. Este robot ya está a la venta. Todos aquellos que lo quieran reservar, ya tienen la posibilidad de hacerlo y lo recibirían el próximo año. El robot en cuestión es un robot con inteligencia artificial que está programado o diseñado para hacer las labores de la casa, para limpiar, para recoger los platos, para cocinar, para planchar la ropa, para cuidar a los niños o a tus mayores, tus seres queridos, para cuidar de la casa. Fijaos en el precio, estamos hablando de un robot que ahora mismo costaría $20.000 encargarlo o también tienes la posibilidad de alquilarlo por $500 al mes. Rafa, yo quiero un robot de estos. Yo también. Estoy deseando, ¿no? A ver, hay empresas chinas que ya están vendiendo, es decir, por $15.000 puedes comprar diferentes tipos de robots a empresas chinas. Hay una empresa alemana que también está trabajando y desarrollando en eso. Y, por supuesto, uno de los proyectos que conecta mucho con Tesla, Elon Musk va a eso. O sea, a eso vamos a llegar en un momento u otro. Pero antes hablamos del coche autónomo.
Yo soy un fan, es decir, yo en cuanto pueda tendré un robot de estos en mi casa, Total, yo también. claro, Y coche autónomo también. pero nos ceñimos también a que veamos también las realidades de manera parcial, que es el coche autónomo existe, tecnológicamente es posible, es viable, está en un marco de producción, está a un coste razonable de mercado, pero hay unos limitantes que son sociales, legislativos y de otro tipo, y de grupos de poder. Volvemos a lo mismo. Yo ahora cuando veo ese robot, o lo vemos todos los que estamos aquí, solo vemos los beneficios. Bueno, hay gente, grupos de poder que van a ver, uy, bueno, esto a ver qué me quita a mí, y luego va a haber políticos, uy, bueno, esto a mí no me Bueno, gusta. para empezar, imagínate, los sindicatos aquí en España, ya, Sí. ya los estoy viendo, a PPA, lo haré, a esta panda de chupatintas y comegambas, lo primero que van a decir, hombre, ¿y qué pasa con las empleadas del hogar? ¿Vamos a dejar sin trabajo a las empleadas del hogar? No, porque yo siempre lo que defiendo es que la tecnología trabaja siempre y donde lo primero eficienta es sobre los procesos manuales y que aquellos que no le gustan a nadie, incluidos a las empleadas del hogar. Es decir, todos conocemos las cosas que no nos gusta hacer y todo es complementario y todo se va a ir acoplando. Entonces, va a haber procesos y tenemos que también entender lo que es increíble, dejar pasar la oportunidad en la robótica con una población envejecida a nivel global y en España en particular. Es decir, que no estemos apostando por robots porque no hay, o sea, te lo pueden decir geriátricos, empresas que trabajan el mundo senior, es decir, no hay personal. No hay personal. No hay personal y hay una escasez enorme. Entonces, ¿vamos a dejar de pasar la oportunidad de que un robot pueda hacer cosas? Bueno, lamentablemente es esto que estamos viendo las imágenes, es lo que yo deseo, tecnológicamente es viable, no es perfecto, porque igual esto no deja de ser una empresa y nos va a vender las bondades de todo. Va a haber cosas que pueda hacer bien, otras que le costará mucho, lo perfeccionarán, lo mejorarán, pero yo lo que pongo en duda es que haya ecosistemas donde se les deje crecer, ¿no? O sea, países y lugares. Y volviendo a lo mismo, o sea, yo vengo a dar un viaje reciente a los Emiratos Árabes, pues ahí hablan del coche autónomo de una manera normal, porque bueno, pues a nivel estratégico como país, hay una serie de iniciativas legislativas y tecnológicas que van a tomar cabo. Aquí en Europa, bueno, a crear una comisión, a hablarlo, no sé qué, no sé Fíjate cuántos. que hasta qué punto es así que la Unión Europea se caracteriza, ha sido la primera zona del mundo en legislar, en regular la inteligencia artificial antes de que aparezca, lo cual ya es un sinsentido absoluto. Pero fíjate, Rafa, comentamos, esto ya es una realidad. Este tipo de robots que habéis visto ya se pueden encargar en Estados Unidos. En España todavía no, en Europa estamos a la cola. Lo mismo pasa con el coche autónomo. En Estados Unidos ya es posible que el coche conduzca por ti. Lo de Tesla es absolutamente espectacular y en Europa todavía no ha llegado, a pesar de que la innovación está disponible. Pero tarde o temprano llegará, yo confío al menos en ello. Fijaos en otra predicción de Elon Musk en esta entrevista que me parece ciertamente interesante. Dice Elon Musk que vamos hacia un mundo en el que si puedes pensarlo, podrás tenerlo. Habla de la economía impulsada por inteligencia artificial y por robots. Esto es lo que dice Musk. Confident that if AI and robotics continue to advance, which they are advancing very rapidly, like I said, working will be optional, and people will have any goods and services that they want. Like if you can think of it, you can have it type of thing. But then at a certain point, AI will actually saturate on anything humans can think of. And then at that point, it becomes a situation where AI and robotics are doing things for AI and robotics because they've run out of things to do to make the humans happy. You know, because there's a limit, you know, you say like, people can only eat so much food or, you know, it's going to be, I think, if you can think of it, you can have it, will be the future. Esto es muy interesante lo que dice Elon Musk porque, fíjate, por un lado dice que vamos a tener una economía, un mundo, vamos a vivir en un mundo en el que si puedes pensarlo, puedes tenerlo. Claro, si tú tienes a tu disposición robots inteligentes que trabajen por ti, que sean capaces de fabricar 24 horas, 7 días a la semana, sin ningún tipo de descanso, todo tipo de bienes y servicios, estamos hablando de que el primer robot que sale a la venta, $20.000. El precio de la tecnología tiende a bajar, es deflacionario. Cada vez habrá mejor tecnología, mejor
precio. Es decir, vamos hacia un mundo en el que todos vamos a tener robots asistentes, pero luego las fábricas vamos a tener robots en las fábricas con capacidad de fabricar absolutamente todo. Si puedes imaginarlo, si puedes pensarlo, podrás tenerlo. Hasta tal punto es así que Elon habla incluso de la posibilidad de que dentro de 10 o 20 años no exista la necesidad de trabajar. Trabajar será opcional, será un hobby. Si trabajamos es porque queremos. Y luego habla de un dato interesante y me gustaría abordarlo contigo. Él habla de la singularidad. Es decir, llegado a un punto, dice que el avance de la IA está llevando a la humanidad hacia la singularidad tecnológica, un punto similar al de un agujero negro donde se desconoce lo que sucede después del horizonte de sucesos. A mí que me encanta la película de ciencia ficción de Interestelar, Sí. que es absolutamente maravillosa, no sabes lo que hay en el agujero negro. Entramos en terreno desconocido, porque lo que viene a decir Elon es que en ese futuro, que está relativamente próximo, en donde vamos a tener de todo, llegado a un punto, la IA va a satisfacer todas nuestras necesidades y por lo tanto podría empezar a hacer cosas para sí misma en lugar de para los humanos porque ya ha cumplido su objetivo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo lo veo, es que tengo mis dos facetas. Lo veo totalmente, ¿no? Pero para no repetirme, es como la analogía sería como el muro de Berlín, ¿no? Que es la tecnología está apretando, está apretando, está apretando, está apretando porque tecnológicamente y económicamente es viable esto que dice Elon. Y es verdad, o sea, y lo podemos tener no en 15, 20 años, hasta en 10 o en 13. Elegir en qué trabajar. Yo siempre he defendido el propósito, o sea, hacer lo que a uno le gusta, etcétera, y tener unas economías de escala. El problema es que el muro de Berlín, que son las legislaciones, lo que son los centros de poder, o sea, es muy duro. Yo, ahí, si estuviera aquí Elon Musk, esa sería mi pregunta, es decir, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo rompes la geopolítica? Es decir, ¿en qué países se va a poder hacer eso de elegir no trabajar? Yo creo que vamos hacia una simetría muy complicada en la que en diferentes países o en diferentes lugares, en diferentes legislaciones, se va a poder llegar a eso. Pero que siempre va a haber limitantes. Volviendo a lo mismo es como las democracias liberales. Es decir, oye, pero si ya hemos hablado de que las democracias liberales, que la libertad, que el capitalismo funciona, ¿cómo es posible que no esté todo el mundo formateado? Bueno, Elon Musk lo habla ahora desde Texas, antes lo hablaba desde California. De California. Está muy bien, desde un ecosistema que yo un segundo me paro y digo que sí, yo para que me entiendan todos los que nos están viendo, que yo amo este discurso, que yo adhiero sobre este discurso, que lo quiero, pero también no hay que mentir a la gente y hay que ser realista. Entonces, es emocionante lo que se está creando y lo que se puede crear, y eso es genial y tenemos que vivirlo y tenemos que soñarlo, pero Texas no es el mundo, ¿no? Entonces, igual que antes California no era el mundo. Entonces, hay unos pensamientos, por un lado, que son avanzados, que nos retan en diferentes lugares del mundo a crear y a innovar más, pero que luego, y nos lo ha enseñado también la economía, es decir, Starlink cuando dice, ¿dónde estamos? Bueno, Starlink sabe, como le pasa a Tesla, que hay una parte que a veces ignora Elon Musk, que es la distribución. Es decir, no, todos los Teslas los voy a vender, y él es muy cabezón en eso, a través de la web, y no voy a tener concesionarios, y no voy a tener dealers locales. Bueno, pues eso hace que Tesla, lo tenemos que entender como yo, que soy un fanático de Apple y del iPhone. Por muy bueno que sea el Apple o yo lo considere, al final en el mercado de sistemas operativos, Apple no deja de ser un 10, un 5%. Y Windows y Microsoft es un 90%. No tenemos que olvidar eso, o sea, en el realismo que tenemos. Es, bueno, tú puedes tener un Tesla y un Tesla es espectacular, pero lo que representa Tesla en cuanto a vehículos vendidos en el mundo es muy escaso respecto a la innovación que produce. Y es que eso es muy importante. Las redes de distribución a veces las ignoramos. Entonces, llegar a un país, es decir, Starlink, que antes lo nombraba, tiene que llegar a acuerdos con diferentes proveedores o proveedores locales porque si no, no se desplegaría. Lamentablemente no es tan fácil como, bueno, que me contrate por la web y lo contrato. No se hace un despliegue tan masivo. Entonces, él está hablando también, que lo entendamos también a nivel económico, porque él quiere estar a un nivel pionero como Steve Jobs, como otros líderes que innovan y por supuesto que producen un efecto de espejo en otras empresas, pero no tan innovador y no con un despliegue y sobre todo con una actitud y una visión como la tiene él.
En el caso de Starlink estamos hablando de otra de las compañías de Elon Musk que se dedica precisamente a la fabricación de satélites que permiten acceso a Internet desde cualquier punto del mundo. Esto también es algo muy revolucionario porque estamos hablando de Internet sin necesidad de cable y que tú puedas estar en medio del desierto y que tengas acceso a Internet, lo cual es maravilloso, especialmente tanto para países ricos como especialmente para países pobres donde no hay infraestructura de Internet. Absolutamente maravilloso. El tema de el trabajo será opcional, a mí es una idea que ciertamente me apasiona porque es el hecho de que nos dediquemos realmente a lo que queramos. No va a existir, en ese mundo ideal, que partiendo de la base, como bien estás comentando, Rafa, de que va a haber claras diferencias entre el mundo que permite la innovación y los países que por culpa del estatismo, por culpa del intervencionismo, por culpa de la regulación de intereses empresariales, no lo permita tanto, pues evidentemente se van a quedar atrás. Pero aquellos que se apuesten por la innovación pura y dura, la tecnología, la IA, la robótica, va a posibilitar una economía de gran abundancia. Hasta tal punto es así que, claro, si tenemos ejércitos de robots a nuestra disposición, no va a ser necesario trabajar. Lo estamos viendo, curiosamente, en el ámbito militar, que está también, es uno de los sectores más innovadores y más punteros a nivel tecnológico. Totalmente. Estamos viviendo en estos momentos, ahora mismo, la primera guerra de drones de la historia de la humanidad. Esto, no estamos en Star Wars. Parece ciencia ficción, pero es real. En Ucrania, y Ucrania se ha convertido en líder mundial en la producción de drones por una cuestión de pura supervivencia. Estamos ya en guerra de drones donde los soldados no están en el campo de batalla, que también, evidentemente, pero que hay muchos soldados que están en un mando, en una sala, con un joystick. No, y se repite la historia igual que la escasez que tú comentas en economía. El Estado de Israel, la innovación, las startups de Israel empezaron por el campo militar. Es decir, Internet nació de un experimento militar. claro, y era necesario, y sobre todo en el campo de Israel, es decir, bueno, todo el mundo me quiere matar, entonces tengo que tener un ejército por pura supervivencia, superior tecnológicamente hablando, y de una necesidad salió una economía que primero era tecnología para el ejército militar, y luego empezó a ser tecnología que se podía usar en el terreno civil. Por supuesto, la necesidad genera las virtudes, es decir, a Ucrania por pura supervivencia más le vale tener eso, pero no olvidemos que Ucrania necesita dinero para financiar eso, recursos y una voluntad política, porque por muchos drones que hagan, si de repente mañana la Unión Europea o Estados Unidos, o sobre todo Estados Unidos, retira el apoyo, Se acabó. ya pueden tener lo que quieran, pero parece que, a ver, yo no soy un especialista geopolítico, ¿no? Pero tiene pinta que es raro. Entonces, volviendo un poco a la tecnología y con lo que tú dices es que ese mundo existe, pero que yo que desde que soy pequeño me encantan las ideas liberales y libertarias porque conectan con el mundo emprendedor, o sea, porque el mundo emprendedor conecta con la libertad, es soñar lo imposible, y yo me apunto al carro de Elon Musk, pero que dentro de soñar lo imposible, luego hay unas realidades macroeconómicas y geopolíticas que nos hacen ver la realidad. Que lo van a limitar. Fíjate, estamos hablando de economías de superabundancia, la posibilidad de que el trabajo se convierta en hobby, en algo opcional en 10, 15, 20 años como máximo, según Elon Musk, pero es que Elon Musk también avanza otra predicción ciertamente llamativa. Musk habla de que el dinero va a desaparecer. I think long term, I think money disappears as a concept. Honestly, it's kind of strange, but in a future where anyone can have anything, I think you no longer need money as a database for labor allocation. If AI and robotics are big enough to satisfy all human needs, then money is no longer, its relevance declines dramatically. I'm not sure we will have it. So, the best sort of imagining of this future that I've read is from Ian Banks, the culture books. So I recommend people read the culture books. In the sort of far future of the culture books, they don't have money either. And everyone can pretty much have whatever they want. So Hablamos de un mundo de maná donde todo el mundo tenga a su disposición todo lo que quiera y donde el dinero no va a ser necesario precisamente por la ausencia de intercambios en un escenario. La economía es
la gestión de la escasez de los Totalmente. bienes. Y como tenemos que intercambiar, como yo necesito algo que tienes tú y tú necesitas algo que tengo yo, o cualquier otro, utilizamos el sistema del dinero, libre intercambio, para intercambiar bienes y servicios entre unos y otros. Esto que inicialmente nace como el trueque, que era tremendamente complejo y que por desgracia sigue existiendo en algunos países pobres, socialistas, donde el trueque, claro, tiene un problema. Es que si yo quiero tu móvil para que tú me puedas entregar el móvil, yo tengo que tener algo que a ti también te interese. Y a lo mejor no te interesa nada de lo que yo hago Total. o de lo que yo tengo. Precisamente de ahí pasamos de una economía de trueque a una economía de intercambio con dinero, en donde lo que nos intercambiamos es algo que quiere todo el mundo, porque sirve para intercambiar todos los bienes y servicios que hay en el mercado, que es oro o dinero fiduciario comúnmente aceptado. Bueno, esto porque hay escasez. Pero si estamos en un mundo de hiperabundancia, donde yo puedo tener todo lo que tú quieras o lo que tú tengas, incluso, como comentábamos antes, todo lo que pueda imaginar lo puedo tener, no habría intercambio. De hecho, Elon Musk habla de que el dinero será sustituido por la energía, porque esto es muy importante. La tecnología, quieras o no, va a depender sí o sí de una fuente muy abundante de energía. Sí, pero si ves, a ver, yo sobre estas cosas y sobre todo escuchando a estas personas tan innovadoras, me surgen más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, a ver, él también gira mucho a las empresas que tiene. Es decir, él también, no olvidemos que el proyecto de Tesla no era tanto un proyecto de coche o de autónomo, que era como una derivada. Su proyecto era de electrificación y de todo lo que era la energía electrificada, que tú tuvieras tu panel y que fueras autosuficiente. Bueno, eso sí que, por ejemplo, que realmente es que el coche, o sea, tal y como lo contaba la gente de Tesla, es decir, si lo del coche es algo que hacemos para que la gente se dé cuenta de que se puede autoabastecer y que tiene una energía. Bueno, el proyecto de paneles de Tesla, etcétera, vuelvo al mío, tecnológicamente viable e innovador, eficiente, una visión brutal. Luego implementarlo y ajustarlo a los países, pues cuesta un Es poquito. complicado, claro. Luego vienen los chinos, copian ciertas cosas, luego, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, yo, y también tú que al final eres economista y decir, el futuro, claro, dentro de 100 años. No olvidemos, Elon Musk era uno de los fundadores de PayPal, con Peter Thiel. Y yo, Peter Thiel es de las personas que más escucho, leo. Es decir, PayPal nació, y así también lo decían los más, no va a haber dinero, el dinero electrónico va a ser esto, todo el mundo va a hacer transacciones por PayPal, etcétera, etcétera. ¿Eso quiere decir que PayPal sea lo peor? No, PayPal es una empresa que está muy bien, que cumple unas funciones, que se adapta a una realidad de mercado, pero sigue habiendo bancos, sigue habiendo dinero, sigue habiendo tal. En algunos casos, por mucho que nos pese, digo, sigue habiendo unas estructuras. Y yo te hago como la contrapregunta, Manuel, lo que sé que vengo aquí en calidad de entrevistado, es, ¿tú ves realmente, aunque haya abundancia, aunque él lo vea, o sea, una economía sin que haya, llámalo dinero, llámalo tokens, llámalo como quieras, que no haya dinero? O sea, a mí me cuesta pensarlo. Digo, en un plazo que está hablando, que 30, 50 años, digo, dentro de 1000 años, no lo sé, pero digo, ¿tú cómo lo ves? Es difícilmente imaginable porque más que fíjate, así como se atreve a hacer una predicción con una frontera temporal concreta de 20, 30 años vista, aquellas economías que apuesten directamente por la IA, sí existe la posibilidad de que mucha gente pueda decidir no trabajar, porque sí va a haber mucha abundancia de recursos. El tema del dinero, de la desaparición del dinero, yo creo que lo ve más como un escenario más o menos utópico, pero sin dar fecha. O sea, yo creo que habla de a muy largo plazo. Y lo que sí es cierto, y esto es importante que la gente lo entienda, que el dinero es una institución que evoluciona con el tiempo. Hemos tenido mucho tipo de dinero. Para empezar, lo que hoy se conoce, lo que cobran los trabajadores como salario, viene del término sal, porque la sal durante muchísimo tiempo se utilizó como dinero, como medio de intercambio. Se ha utilizado la sal, se han utilizado el oro, por supuesto, distintos metales preciosos, pero también piedras, también caracolas de mar. Es decir, la evolución del dinero ha sido brutal. Claro, nos podemos imaginar en el futuro que el dinero, en lugar de dinero papel o dinero electrónico, intercambiemos energía, que es un poco lo que viene a decir. Eso como medio de intercambio, quién sabe, no lo sabemos, pero también en un escenario en el que haya energía ilimitada, si se consigue otro de los sueños de los físicos, ¿no? Que haya energía nuclear ilimitada, abundante, pues también dejaría de ser un recurso escaso, por lo tanto, difícilmente.
Yo creo que la percepción y la historia de la humanidad nos lo ha llevado a decir, nunca, o sea, siempre va a haber disonancia. Puede que de repente la energía sea ilimitada, pero de repente la tierra no, Claro. o el agua no se pueda fabricar. Entonces, siempre alguien va a tener un recurso que otro no tiene y aunque sea Y va entre a haber países y tal, intercambio. siempre va a haber intercambio y luego, pues, si es eso y me ayudas un poco también a entenderlo mejor, a ver, sí, vale, que mañana en vez de euro se llame energía X o se llame Bitcoin, bueno, vale, sí, pero que al final el concepto, o sea, digo, en donde giras es un valor que le asignas para que haya una transacción de bienes y servicios. Que es lo que yo también, cuando se habla también de esto de no se necesita trabajar. No, yo creo que es que la gente va a poder elegir el trabajo. Esto es importante. Va a poder elegir el trabajo y por supuesto que hay cosas que hay gente que no quiere hacer y otro día, bueno, y si te ofrezco este dinero lo harías. Yo creo que va a seguir siendo una economía. Lo que pasa es que va a haber trabajo, sobre todo en las economías más innovadoras, que no sean necesarios porque lo hacen las máquinas. Pero eso no quiere decir, si es que lo hemos vivido, y yo creo que es que a veces se hace poca historia, que siempre se generan trabajos. Yo leí el estudio que se hizo sobre la era industrial. Todo lo que era el sector de belleza y el sector de restauración y hostelería, eso no existía hace 100 años. Es decir, o sea, no había sitios de cortarse el pelo, hacerte la manicura, no había bares, no había camareros, no había, decir, Imagínate un mundo sin bares ni restaurantes. Bueno, Rafa, qué tristeza, por Dios. Pues hace bastantes años no lo había como el concepto explotado actual. Entonces, hay un montón de negocios, de nuevos empleos que se van a generar. Lo que cambia para mí, y eso sí que tenemos que ser conscientes y todos los que nos están escuchando, el que utilice la tecnología, el que se forme, va a tener una riqueza de poder elegir en qué trabajar. Pero el que no se forme o los países que vayan para abajo en eso, van a estar en la mierda. Total. O sea, pero es que es eso, no, gracias a la tecnología, de repente toda la población mundial va a poder elegir su trabajo. No, los que utilicen la tecnología, los que se abracen a ella. Y ahí es donde sí hago la disonancia con Elon Musk. Es decir, no es tan plano. O sea, es decir, va a seguir teniendo poder, y él también es lo que quiere en parte, y el ser humano es también así, decir, bueno, yo tengo todo el poder, tengo la energía, tengo los robots, tengo tal. Bueno, pues eso le va a ser poseedor de un poder que intercambiará con terceros que no lo tienen. Entonces, esas asimetrías van a estar. Interesante porque efectivamente no es lineal, estamos hablando de posibilidades y luego puede haber grandes diferencias, pero esto que comentas es muy importante, el hecho de que aquellos países y aquellas personas y aquellas empresas que no tengan a su disposición o que no utilicen este tipo de nuevas tecnologías como la IA, pues se van a ver absolutamente descolgados. Es como aquellos que no utilizan ahora mismo Internet. Evidentemente hay una gran diferencia entre una tecnología, una economía con Internet digital de países que no tienen acceso a una economía digital como en los países ricos. Fijaos, dos últimas cuestiones, Rafa, que me gustaría abordar contigo. Otra de las afirmaciones interesantes que hace Elon Musk en esta entrevista es que directamente habla de que la mayor parte del contenido, series, música, y que ya lo estamos viendo, series, música, contenidos de internet, vídeos, programas como este, ya la IA es capaz de hacerlos. Y lo que dice Elon es que todo ese contenido, el contenido que va a haber en internet, contenido audiovisual, será generado por IA, de tal forma que no vamos a distinguir prácticamente la realidad y la ficción. Esto comenta Elon. As far as social media goes, the form factor, if you had to wager a guess for tomorrow, Yeah. how much is text, how much is video? I've heard you speak about maybe voice and hearing being the next form of communication with AI. What happens to X in its true form? How does it evolve? Yeah. So I do think most interaction is going to be video in the future. Mhm. Most interaction is going to be real-time video with AI. So real-time video comprehension, real-time video generation. That's going to be most of the load. And that's how it is for most of the internet right now. It's most of the internet is video. Text is a pretty small percentage, but the text tends to be higher value generally, or it's more densely compressed information. Like so, but if you say like, what is the most amount of bits generated and compute spent, it's certainly going to be video. O sea, Elon Musk habla de que la mayoría de información que va a haber disponible en Internet va a ser a través de vídeo, a través de imagen, pero va a ser
generación real, o sea, generación a través de IA en tiempo real. Es decir, por poner un ejemplo, en lugar de... Hemos pasado de la radio a la televisión y la televisión es unidireccional. El canal te dice, a esta hora pongo esto, si lo quieres ver bien y si no, no. Hemos pasado a las plataformas y a las redes sociales. Plataformas en donde yo decido qué quiero ver, a qué hora quiero verlo, cómo quiero verlo. Vale, muy bien. Pero seguimos dependiendo de un tercero, que es el productor, los actores, etcétera. Corrígeme si me equivoco, Rafa. Vamos hacia un mundo en el que yo pueda llegar a mi casa a las 10 de la noche y diga, quiero una película de acción, Sí. y que la IA ya sepa cuáles son mis gustos y en ese mismo momento me genere de la nada una película absolutamente nueva, exclusiva para mí. Sí, pero volviendo a lo mismo, es decir, la tecnología ya permite eso. Lo que pasa es que el coste de generar todo eso sigue siendo a día de hoy muy brutal, ¿no? Es decir, oye, hazme una película como Casablanca, pero en formato actual. Bueno, el nivel de procesamiento y que tiene que llevar eso, pues que en 5 o 10 años pueda ocurrir, sí. Pero vuelvo a lo mismo, yo creo que a Elon las visiones a veces al final es que es de las personas visionarias les falta eso, aterrizarlo, ¿no? Entonces, la capacidad que pase eso, que cambien los formatos de contenido, bueno, ya los formatos están cambiando. Pero yo me preguntaría, es para dos generaciones. Ya hay una generación muy educada en digital, que volvemos al tema de la conciencia crítica, que le cuesta distinguir entre algo generado por IA y algo Y que algo sea real. real. Entonces, me gusta pensar, pero porque me gusta pensar que va a haber trabajo para gente que catalogue eso, pero no como una policía del contenido, sino que haya gente crítica, con conciencia crítica, que de manera libre pueda decir, oye, esto sí, esto no, etcétera. Hemos vivido una muy mala época con los verificadores de contenido, Sí, terrible. todo eso malísima, pero como todos al principio no estaba mal tirado. Por ejemplo, Adobe ahora a nivel de tecnología, fíjate con LinkedIn, si tú subes una imagen a LinkedIn, tienes un pequeño textito que te dice si esa imagen ha sido generada por la IA y por qué IA. Entonces, eso me parece muy sano. Es decir, pues no ha tenido que haber una legislación, una ley. Bueno, esto es una red social. Se autorregula. Claro, y te dice, pues mira, oye, que sepas que esta imagen, este vídeo se ha generado por IA y no es Lo real. mismo que ha pasado, Real. Rafa, corrígeme si me equivoco, con X, con la empresa la conocida como Twitter, Sí. que quitó el tema de la censura que se utilizaba desde la anterior cúpula antes de que llegara Elon Musk, y ahora son los comentarios del propio público. Cuando algo es falso o algo es mentira, hay comentarios y la gente... Claro, hay contexto, porque claro, decir que es verdad que es mentira, es decir, hay contexto, pero por ejemplo, lo que es la generación, o sea, sí es una cosa concreta y objetiva. Es decir, Claro. si eso se ha generado por IA o no se ha generado por IA, lo puedes marcar. Y yo creo que eso las redes sociales lo deberían decir. Vuelvo al mismo, no es porque quiera que haya una legislación, yo creo que sería bueno para todos en la sociedad. Y yo creo que va a haber mundos mixtos. Esto es como el VHS se estableció, entonces hubo producciones de series y de películas más baratas, pero que eran más chungas y que era la serie B también en el cine, etcétera. Va a haber de todo. Y yo creo, vuelvo a lo mismo, es una pregunta clara de cómo la nueva generación educada por redes sociales, qué contenido va a crear, que puede estar más cerca de lo que yo digo, pero sigue habiendo un tramo largo de que gente que va a querer actores, que no va a querer una... Es más, es posible que lo valoremos más. Yo ya he escuchado y he leído mucha gente que dice, vale, como la inmensa mayoría de contenido va a ser generado por inteligencia artificial, el hecho de que haya contenido generado por humanos reales o interacción real entre seres humanos va a tener, o sea, va a ser más valorado, se va a valorar mucho más. Yo creo que sí. Quiero creerlo también por el tipo de consumidor que soy, pero también siendo realista. O sea, volviendo también un poco a lo que puede ser nuestro país. Que haya un porcentaje de público que en la Isla de las Tentaciones, que un programa de Telecinco lo vaya a consumir igual, aunque sea por IA, aunque esté guionizado, etcétera, puede pasar. Y yo creo que se va a poner en más valor. No sabemos por qué porcentaje del mercado, pero yo creo mucho en eso. Sé que es un ejemplo un poco así, pero me lo pueden perdonar o ponerlo en comentarios, que son como las cervezas, ¿no? La cerveza ha tenido un proceso industrial brutal y han surgido las cervezas artesanales, Sí. las cervezas de autor. Es cierto. Bueno, y han generado un mercado. Entonces, bueno, podría haber alguien cervecero y dirá, bueno, Rafa, pero es que eso es el 10% del mercado. Bueno, pero hay un 10% del Pero mercado tienes un nicho. que valora y tal. Correcto. Y yo creo mucho, mira, esa es la mejor palabra,
creo que la libertad del individuo, la libertad empresarial, empieza con el tema de los nichos. Es decir, lo bueno de la tecnología es que no hace falta tener café para todos. Claro. Es decir, que no te tengas que comer todo lo mismo. Entonces dices, oye, pero es que yo no tengo dinero, entonces no puedo pagar, pero necesito una serie, tal. Bueno, pues habrá un producto generado por IA, que sean unos dibujos un poco rarunos, pero para la gente, para el mercado que no pueda pagar, tendrá el que pague una suscripción más, pues podrá tener una serie de otro tipo, y así, y así, y así. Entonces, a mí no me gusta la cerveza, o sea, no bebo alcohol. Pero entiendo que alguien que le guste, por una cerveza artesanal, decida pagar más. Claro. Bueno, pues muy bien, cojonudo. Rafa, una última cuestión, muy rápido porque nos quedamos sin tiempo. Claro. Inteligencia artificial, ya está disponible, la tenemos en el ordenador, la tenemos en el móvil, tenemos aplicaciones, algunas gratuitas, otras de pago. Una recomendación a todos aquellos que nos estén viendo, jóvenes, no tan jóvenes. Tu recomendación es, vayamos utilizando IA. ¿Va a haber una gran diferencia entre la gente que sepa utilizar IA y la que no sepa utilizar IA, ya no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral? Bueno, totalmente, y a los que nos están escuchando aquí en Big One, es, si no estás utilizando la IA, no sé qué estás haciendo. O sea, decir, que doy por hecho de que todos los suscriptores de Big One, que ya casi son 500.000 creo, deben estar usándola. Entonces, hay que usar la IA y hay que pagar por ella, una cosa que a veces nos cuesta en España. Hay que pagar por ella. $24 al mes o 24 euros creo que están al alcance de muchos de nosotros. Y yo digo, hay que pagar por ella. Las recomendaciones que doy son 3, Sí. Manuel. Hay que pagar por la IA, sí. Hay que utilizar varias IAs, ChatGPT, Perplexity, Cloud. Hay muchas. Hay una muy chula que se llama GenSpark, que la recomiendo. Para la gente que le guste presentaciones, Excel, etcétera. Es un super agente. Es IA agéntica, que lo podemos hablar en otro programa. Y sobre todo que no trabajen con la IA diciendo, bueno, es que la probé y no me funcionó muy bien una vez. Bueno, la IA, como cualquier herramienta, hay que trabajarla, dedicarle horas, esfuerzo, etcétera. Sigue siendo qué le preguntas, cómo le preguntas, los famosos prompts, etcétera, son muy importantes para entenderla. Y cada IA y cada herramienta tiene sus características. Irá viendo un mercado y alguna se sobresalirá sobre otra. A algunos les gustará la de Gemini de Google, etcétera. Bueno, ir viendo cuál es la más utilizada, pero sobre todo hacer un uso intensivo de ella. Y por último, tener conciencia crítica. Es decir, no todo lo que salga de la IA, toma, copio y pego y esta es la verdad. Bueno, tener un poquito de validación personal. Criterio, correcto. Porque es que si no, revisar. hay que revisar. La Hay que IA revisarlo. nos ayuda, pero falla y falla mucho. Y hay que revisarlo. Y es así y lo tenemos que entender y va a pasar muchos meses, muchos años que va a seguir teniendo fallos. Bueno, absolutamente espectacular el poder contar contigo, Rafa, para abordar este tipo de cuestiones que a mí me parece apasionante porque si ya supuso un punto de inflexión la llegada a Internet, madre mía, yo ya no me imagino yendo por las carreteras de España en mi coche y no tener móvil. Me angustio. Me digo, pero vamos, ¿y cómo hacían mis padres y mis abuelos? Si se les pinchaba una rueda, ¿a quién llamaban? Porque no tenían móvil. Totalmente, totalmente. Imagínate, si todo lo que ha supuesto en estos últimos 20, 30 años Internet, ahora la inteligencia artificial, el salto es exponencial. Expertos como Rafa coinciden en que va a suponer una mejora, una serie de ventajas 100.000 veces, 1.000 millones de veces superior a lo que nos ha traído como mejora Internet, con lo cual hay que estar en inteligencia artificial, hay que usar la inteligencia artificial porque nos va a cambiar la vida, va a cambiar el mundo, con sus diferencias. Aquellos países que apuesten por la IA, países más libres, más capitalistas, pues van a tener muchas más ventajas, van a tener mucha más abundancia, mucha más riqueza, muchas más facilidades, en línea con lo que pronostica Elon Musk, sin necesidad de trabajar, sin dinero incluso, superabundancia, con robots a nuestra disposición. Los países, como por desgracia hay muchos en Europa, que sean más intervencionistas, más sindicalistas, más socialistas, más estatistas, pues van a poner más trabas, pero tarde o temprano acabaremos llegando a ello. Al menos confío. Y si no, nos iremos nosotros, a los países que lo permitan, nos iremos nosotros a Estados Unidos. Rafa Tamames, un auténtico placer, emprendedor, tecnólogo, fundador y presidente de Vivid Vision y, como digo, autor de este libro absolutamente recomendable, La inteligencia artificial y tú, donde explicas esta revolución que ya está aquí, que está aquí presente para cambiar nuestras vidas. A todos vosotros, muchísimas gracias. Haceos socios de Big One, hay que apoyar medios críticos, independientes,
incómodos con el poder político, venga de donde venga. Como digo, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.